Mi siguiente invitado es el internacionalista Carlos Salazar Medina. Conoce bien el área. Carlos, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué está buscando Putin? ¿Qué está buscando la OTAN? ¿Y qué quieren los ucranianos al final de todo? Bienvenido, como siempre. Buenos días, muchas gracias, Fernando. Y antes de iniciar, quiero darte las gracias por algo que ocurrió, no sé si lo conoces, como consecuencia de mi última intervención por tu gentil invitación a este canal de televisión, en donde pues, estuvimos haciendo algunos análisis del derecho internacional público, de las relaciones internacionales y del problema que se dio entre el nombramiento de un embajador mexicano en Panamá y la Sí. posición de Panamá. Un distinguido caballero, el doctor Enrique Llueca, me contactó para felicitarme por lo que había expuesto, algo que me llenó de mucha satisfacción y para mí un gran honor que este distinguido caballero, doctor Enrique Llueca, con quien me senté por más de una hora a intercambiar y a conversar sobre la historia de Panamá, y me hizo un regalo que este es uno de los 5 libros que me otorgó. Este es Jorge Illueca y la gesta patriótica de enero del 9 de enero. 64. Me regaló Alzo Caire y la colección Jorge Illueca y el acontecer republicano, que son 4 tomos Sí, de sí, este tamaño, los conozco aquí. ¿no? Muy Entonces bien. tengo para estudiar y aprender y conocer sobre la vida y obra de uno de los panameños más ilustres, Bueno, el que y ha llegado al puesto diplomático más alto de todos de en todos. nuestra historia. Además de otra cosa que me llena de satisfacción, que es el maestro de mi maestro, sin yo conocer al doctor Enrique Llueca. El doctor Jorge Llueca era el maestro del doctor Rocco Setka, Rocco Seca. mi maestro. A ver, Bien, Carlos, vamos para allá. ¿qué pasa allí? ¿Y Gracias, qué busca cada doctor quien? Enrique. Sí, mira, Ucrania es la que paga los platos rotos de toda esta historia y gran parte de la historia. Fue una de las grandes sacrificadas en la Segunda Guerra Mundial. Cuando hablamos de los más de 20 millones de soviéticos que murieron, algunos dicen 27, Ucrania dio más de 10. Sí. Y está en el paso que siempre fue obligado de todas las incursiones, de todos los imperios, han sido ocupados, hasta por los polacos Sí. han sido ocupados por los rusos, por el imperio ruso, han sido ocupados por todos los... Finalmente, y luego de que se descompone la Unión Soviética, ocupa un espacio en el concierto de las Naciones Libres, aunque, como lo explicó el doctor Ibeca entre líneas en el último programa, ellos fueron parte de la formación de las Naciones Unidas, además de la Unión Soviética, pero la Unión Soviética tenía un voto, pero además estaban Ucrania, Bielorrusia y una de las naciones bálticas, creo que es Lituania. Lituania. Bien, sí, bien. Dicho esto, ahora, porque en aquel momento ellos, aunque ocupaban un espacio en las Naciones Unidas, ellos tenían que hacer lo que decía la Unión Soviética. Por supuesto. Cambio, bueno, ahí no hay nada que hablar. Bien, ahora que ya son un Estado libre, resulta que ellos llevaban una vida construyendo su Estado, tratando de construir su Estado democrático y de bienestar. Se convierte también en un foco de interés de ambos bandos. Aquí hay que ser honesto. Hay que ser honesto. Y ahora cuando entremos en el estudio del respeto al derecho internacional público, tendremos que hacer énfasis en el respeto permanente, siempre, en cada situación. Lo que nos lleva a que todos los caminos conducen a Kosovo. Ahora veremos eso. Bien, Ucrania no tenía interés de estar en la OTAN. Viktor Yanukovych se acerca a Occidente y a la OTAN, y de una vez comienza la presión automática y natural de esperarse por parte del emperador Putin, porque no podemos llamarlo de otra forma, es un emperador, Zar. para, para evitar que eso ocurriera. Y viene entonces toda una serie de eventos que dan con la huida del presidente Yanukovych y un cambio de gobierno en Ucrania. Pero todo esto está ocurriendo al mismo tiempo que en Ucrania se da un fenómeno que tú comprendes perfectamente y lo has explicado muchas veces. Todas las repúblicas soviéticas fueron llenadas
con altas poblaciones de rusos. Y Ucrania no era la excepción, además de la afinidad entre Ucrania y Rusia, y Bielorrusia, no lo vamos a negar. Entonces, el este de Ucrania, y si tiramos la cinta bastante atrás en uno de los programas que me has invitado, explicaba yo que teníamos que estar preparados si consentíamos el experimento de la independencia de Kosovo para que explotaran en toda Europa este tipo de conflictos. ¿Por qué? Porque las llamadas fronteras inamovibles nunca han sido inamovibles, siempre se movieron. Usted va a encontrar en toda Europa poblaciones de una nacionalidad habitando en el territorio de la nación vecina. Sí, pero eso fue algo, y Carlos, que es algo hecho en el caso ucraniano artificialmente. La ingeniería social hecha por la Unión Soviética fue evidente, no solamente allí, en Chechenia, en varios países de estas nacionalidades, que Stalin la movilizó casi enteras y se las llevó para Gulag o las llevó a otros territorios. Te quedaste corto. Lenin lo inició. Bueno, desde Lenin, exacto. Desde Lenin. Era otro sociópata igual que Stalin. Lo hizo con toda la fuerza. ¿Qué ocurre? Que tú te encuentras que si vas a Kazajstán, hay un alto porcentaje, ¿no?, de rusos que son kazajos. Exacto. Igual ocurre en Turkmenistán, en Kirguistán, en Tayikistán, en todos los están. Están significa país de. País de. ¿Ok? Exacto. Entonces, en esta sección del este de Ucrania, donde dije que teníamos que estar preparados para que algo así ocurriera por el efecto Kosovo, en donde precisamente la OTAN contribuye a la creación de ese estado que se llama Kosovo, que no es más que una provincia de Serbia, y nadie lloró a Serbia. También expliqué en un programa tuyo que el día que Rusia, con sus ínfulas imperiales del señor Putin, arremetieran contra Ucrania, alguien iba a llorar en un momento dado. Pero fíjate, se ha dicho que no se va a permitir la invasión, que no se va a tolerar. La invasión ya se dio. Sí. Y lo explicamos, yo te mandé un comentario que hice en las redes sociales hace unos días, diciendo que el escenario más probable era que la invasión, entre comillas, desde adentro, porque una invasión no puede ser desde adentro iba a ocurrir que las fuerzas, ¿verdad?, del Donbass, allá de Donetsk y la otra región separatista, se iban a levantar, y sin que Rusia interviniera para que eso ocurriera con sus tropas que están al otro lado de la frontera, acantonadas por 150.000 unidades, se calculan, sin contar las que están al otro lado, al norte, en Bielorrusia, muy cerca de Kiev. Ellos iban a apoyar, como se apoyó a Kosovo en su independencia, iban a apoyar la independencia de estas dos regiones separatistas. ¿Y qué ocurre? Pues eso es lo que se ha dado. Ya se dio la invasión. Ya entraron las tropas ahora con el título de pacificadoras para garantizar la independencia de estos estados, de estos nuevos estados, entre comillas, o de estas regiones. ¿Quién los va a reconocer? Naturalmente, automáticamente, el primero que la reconoce es Rusia. Claro. Si alguien se acuerda de aquella frase, I took Panama, me comenta al respecto. Sin demeritar que los panameños tuvimos durante todo el decimonóno nuestra lucha para independizarnos. Acá, esta gente de estas regiones separatistas alegan tener también una lucha por su identidad, porque ellos son unos prorrusos y otros son rusos, completamente rusos. Y ahora tienen todo el apoyo del imperio de Putin. Ahora Europa empieza a tomar las medidas. Empieza ¿con qué? Con sanciones económicas. ¿Te acuerdas, Fernando, cuáles son los pasos para la solución, los mecanismos tradicionales para la solución pacífica de los conflictos? Claro. Bueno, el número 6, porque los otros son, ¿verdad?, el diálogo, negociación, conciliación, mediación. Y el número 6 es cuando tú llegas a las sanciones. Y el número 7 es el uso de la fuerza. Pero ¿qué ocurre en el contexto del derecho internacional público? El uso de la fuerza está regulado ¿por quién? Por las Naciones Unidas. ¿A través de quién? Del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
que en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no autorizó ni la invasión a Grenada, ni la invasión a Panamá, ni lo que ocurrió en Kosovo. Entonces, ¿ahora qué le queda? Todo el mundo está tomando Pero Carlos, la Asamblea General sí autorizó la invasión, o por lo menos la primera guerra del Golfo. Una situación también en la cual Irak decía que ese era... Del Golfo, nunca mencioné el Golfo. No, del Golfo, te estoy hablando los antecedentes históricos de esto. Esa tormenta del desierto. Ok, ahora bien, estamos en el paso de las sanciones, paso 6 de los mecanismos pacíficos tradicionales para la solución de conflictos. Ahora Alemania suspende la certificación del el gasoducto Nord Stream. Eso afecta dramáticamente la economía de Rusia y afecta también la economía de Alemania, pero también afecta al resto de Europa. Entonces, esas sanciones, quien quiere provocar un conflicto o quien quiere mantener una posición intransigente, está dispuesto a pasar por todo eso. Puede estar seguro que Putin tiene todo eso Pero calculado. a la larga, Carlos, porque tú has vivido en el este y, bueno, conoces lo que es la Unión Soviética, lo que es Rusia. Es decir, eso era un gigante con pies de barro. ¿Aguanta Rusia unas sanciones de esta magnitud? ¿Aguanta esa oligarquía Rusia esas sanciones de esta magnitud? Porque al final es un país del tercer mundo con armas nucleares. Eso es lo que es Rusia. Bueno, y no olvidemos que Ucrania era una de las potencias nucleares cuando era parte de la Unión Soviética y que por ser Rusia el Estado sucesor, es un concepto de relaciones internacionales, de la Unión Soviética, heredó todo el poderío, heredó las deudas, heredó los compromisos. Sí, un montón de cosas. Todo lo bueno y lo malo. Lo malo. Rusia no, como dice el señor Blandón, no se engañen con Rusia. Sí, pies de barro la Unión Soviética y todo lo demás, pero es una potencia militar y una potencia que ha demostrado a través de la historia que todo el que se mete hacia allá sale maltrecho y pierde. Bueno, el que se mete, pero también cada vez que los rusos salen a hacer guerra por otro lado, les ha ido mal. Les ha ido mal. En Finlandia les ha ido mal. Y bueno, sin embargo, en los últimos años, fíjate que ellos lograron salvarle el pellejo a Bashir al-Assad en Siria. Gracias a ellos está Bashir al-Assad en el poder. Y es por eso que estados como Siria, Venezuela, Cuba, Nicaragua, de forma natural, ya escuchaste el brillante discurso del señor Maduro. Yo no sé cuántos años más la historia nos castigará con ese señor. Apoyando. ¿Por qué lo apoyan? Porque ellos, los rusos, los sostienen a todos ellos en el poder. Con el apoyo que le dan, logístico, militar, económico, político, todo. Entonces ahora, ¿qué necesita? ¿Qué quieren los ucranianos? Los ucranianos, uno, quieren paz. Sí. Dos, quieren que los dejen en paz. Para eso, ¿cuál sería un escenario ideal? ¿Para quién? Para los ucranianos, no para Putin. A nosotros no nos interesa lo que Putin en su cabeza imperial, sueños imperiales tenga. No para la OTAN, porque tampoco nos engañemos, porque la OTAN se ha ido expandiendo. Sí, no son unas monjas de la caridad que están a las fronteras rusas. En consecuencia, claro que Rusia, ya sea Putin o quien quiera, el ruso que esté al frente, democrático o dictador, va a rechazar ese acercamiento de la OTAN a sus fronteras. Entonces la salida vía diplomática, y la diplomacia no es más que la herramienta que utilizan los estados para manejar sus relaciones internacionales y en consecuencia sus conflictos. La única salida que yo le veo es que se declare un buffer, una zona de amortiguamiento, que Ucrania sea un país neutral, de manera que la OTAN llegue hasta las fronteras oeste de Ucrania y que Rusia no se meta más en los temas de Ucrania. Sí, sea algo como Finlandia, como lo que era Finlandia en la posguerra. Finlandia aprendió, fíjate que tú hace rato hiciste una acotación. Finlandia aprendió después de tantas guerras contra Rusia, que Urho Kekkonen, cuando modifica la constitución, hay un artículo en la constitución de Finlandia que prohíbe ir a la guerra con Rusia. ¿Sabes por qué? Sí, ¿hasta cuándo? Porque cada vez que iban a una guerra, perdían un pedazo de territorio y un pedazo de así perdieron la península de Karelia, así perdieron un montón de territorios y por eso Finlandia optó por convertirse en un país alejado de ese tipo de conflictos. Bueno, Ucrania necesita una salida como la que le dio Urho Kekkonen a Finlandia.
Y Finlandia sobrevivió los embates de la Guerra Fría teniendo frontera con la Unión Soviética, teniendo frontera con los países escandinavos, entre ellos Noruega, que era un país beligerante dentro de la OTAN. Entonces, allí nosotros podemos ver que lo que necesita Ucrania, ¿qué quiere el pueblo ucraniano? Si le preguntamos a los ucranianos, porque una cosa es hablar del lobo y otra cosa es tenerlo enfrente. Sí. Los ucranianos Oye, saben ayer lo que pusiste, porque, ¿qué es la DIP? ¿Y qué tiene que ver en DIP. este conflicto? La DIP es el derecho internacional público. Claro. ¿Y qué tiene Es qué la hace, norma. dice, el derecho internacional público dentro de todo esto? Bien, es el que norma el comportamiento de los sujetos de ese derecho, Sí. como los estados y los organismos internacionales. Entonces, Rusia es un sujeto del derecho internacional público. Ucrania es otro derecho del derecho internacional público. Todos los miembros de la OTAN y la OTAN como organismo internacional, como organización multilateral, es un sujeto, perdón, del derecho internacional público. Entonces, ese es el papel que juega y que norma y que establece cómo y cuándo se puede hacer uso de la fuerza, cuándo se puede autorizar el uso de la fuerza. Pero ahora nos vamos a otro escenario, porque esto es muy complejo, esto no es tan simple como 2 más 2 es 4, esto tiene muchas aristas. Dentro del contexto del derecho internacional público y las normas que se rigen, Claro. como lo explicó el doctor Illueca el domingo pasado en tu programa, está el Consejo de Seguridad. Y en el Consejo de Seguridad, ¿qué va a pasar al final de cada discusión? Hay El que veto ser soviético. Nada de eso. Claro. Si no le conviene a uno de los 5, No lo hay. veta. Sí. No hay. Entonces, Bueno. aquí ¿quiénes están en el conflicto directamente? Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, ¿ok? El otro es China, pero ahora damos un par de segundos para China. Los tres de Occidente van cerrados, van a vetar. Y cuando más diplomáticos se portan, uno veta y los otros 2 se abstienen. Se abstiene, claro. Bien, pero con que uno vete, Ya. no pasa. Se acabó el No pasa juego. ninguna resolución. ¿Qué papel juega China? China está mirando los toros desde la barrera, encantada, comiendo popcorn y tomando Coca-Cola americana. China está deseosa de que se consolide las aspiraciones de Putin, aunque no lo manifieste diplomáticamente, porque así no es la diplomacia. ¿Por qué? Porque en el momento que esto ocurra, que Putin se salga con la suya en Donbass, nadie va a llorar a Taiwán. Nadie va a llorar a Taiwán, exactamente. Hace Cada muchos quien. meses, cuando analizamos unos escenarios similares a lo que está ocurriendo hoy en Ucrania. Exacto. Y eso es lo que quiere China. Y cuidado con Hong Kong, que el estatuto ese especial que tiene también se va al traste y los chinos acaban con todo eso. Y eso es lo que ellos quieren. Porque nadie ha llorado al Tíbet, nadie llora a Xinjiang, nadie llora a Xinjiang. ¿Y por qué? Sí, primero los pataleos, los primeros días todo el mundo analiza, todo el mundo sabe, todo el mundo conoce, y esto es lo que hay que hacer, y vienen las sanciones, pero al final las aguas vuelven a su nivel y las grandes potencias seguirán siendo grandes potencias, y los territorios anexados seguirán anexados, y lo que hay que buscar es lo principal. Si usted observa las declaraciones del ciudadano de a pie de Ucrania, ciudadano que está aterrado. Aterrorizado. Además que sabe lo que son capaces de hacer los rusos con ellos. Es decir, no es que mi abuelo y mi bisabuelo le tocó. Teatro de batalla de 2 fuerzas a las que ellos no quieren pertenecer. Bueno. Ahora, el gobierno ucraniano ante esta coyuntura sí quiere pertenecer a la OTAN, porque él le tiene temor a Rusia. A Rusia. Entonces ellos quieren la protección de la OTAN, pero el cálculo que les está fallando es que al traer las fronteras de la OTAN hacia la línea divisoria con Rusia, está provocando también a Rusia. Tenemos que ponernos, vamos a parafrasear al señor Martinelli cuando hizo campaña, los zapatos de todos los ucranianos.